Señoras y señores, muy buenos días. Iniciando una nueva semana laboral, una nueva semana de contacto permanente con todos ustedes. Hoy estamos a lunes, día 30 de junio. Y para los que no lo sabían, hoy es Día del Maestro aquí en la República Dominicana, de todos esos hombres y mujeres que se dedican a la noble y enaltecedora tarea de transmitir conocimiento y de contribuir a la formación de profesionales capaces, responsables, comprometidos con el desarrollo y el futuro de la República Dominicana. Aquí está, como siempre, este equipazo dispuesto a hacer este recorrido informativo y de análisis con todos ustedes. La guerrera de la comunicación, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús. Bueno. Excusamos a nuestro director, Graimer Méndez, que por situaciones ajenas a su voluntad no está aquí con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Pero sí, este tremendo equipazo aquí en Matutino Su Mundo. Así que buenos días a todas las personas que están allí en su casita, aquellos que ya desde tempranas horas de la mañana están en la calle en busca del pan de cada día, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida también de sus familiares. Buenos días, nosotros como siempre con muchísima alegría, muchísimo entusiasmo, pero sobre todo con un contenido de calidad para cada uno de ustedes. Buenos días, Monclús, Maxi. Maximiliana. Buenos días, en el medio de maestros. Tú y tu giro a la izquierda, ¿en qué van? Siempre hay maldades en su palabra. Se esconde con maldades. Sí, porque ese saludo tiene como cocorrica. No. Si yo hubiese torcido lado que tú y tu giro a la izquierda. Es mañana. A partir del 1 de julio, recuerden ya, a partir del 1 de julio hay giros a la izquierda que no debe hacer para evitar situaciones con la DGCET. Y sobre todo se realizan estas medidas para mejorar el tránsito vehicular. Así que a partir de mañana, pendiente a las informaciones de dónde serán estos giros o dónde usted no puede realizar esos giros. Y nada, buenos días con cafecito en mano. Felicidades a estos maestros que tengo a mi lado. Conclu por un lado, Ana Daisy por el otro. Señores, feliz de estar aquí como siempre. ¿Y ustedes sabían que las multas por manejar de manera incorrecta los desechos sólidos son tan caras? ¿Ustedes sabían eso? Que si hay personas que tienen la mala costumbre, el mal hábito de poner las fundas de basura encima de la capota de su vehículo para llevarla a un depósito, al primer depósito. O para que se caigan del camino. Olvidan, no. Es así que lo hacen. Entonces la olvidan y se le cae. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa multa? ¿Cuánto? 1.300 barato, pesos. Debería costar $1 millón de pesos, por sinvergüenza irresponsable. Le pasó a un amigo y me dice inclusive que la brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que lo interceptó, le estaba amenazando con incautarle el vehículo si no pagaba la multa inmediatamente. Entonces yo le dije, sí, le estaban amenazando con eso. Yo le dije, mira, eso no es legal, porque por ninguna razón deben incautarte tu vehículo. Lo que tienen que hacer es ponerte una multa por la infracción que cometiste, por ese olvido, pero jamás incautarte el vehículo. Mira, yo creo que es un acto de irresponsabilidad. Cada vez que yo veo, señores, un vehículo con 2 o 3 fundas de basura encima, en la capota, mira, a mí ganas no me dan de pararme y decirle 2 o 3 cosas. ¿Por qué? Muy simple. Es que la colocan allí y siempre se olvidan esa funda de basura. O sea, no es que de manera tal vez no intencional la funda se cae. Y es que si usted va a sacar la funda de basura, todo lo que tiene que hacer, colocarle en varias fundas para que los desperdicios tal vez no arrojar desperdicio en el vehículo. Usted la coloca ahí en su vehículo sin ningún tipo de inconveniente. Pero cada vez que yo veo esto, que es una práctica que diariamente la usan cantidades de dominicanos que suben esa basura ahí en la capota para llevarla a crear vertederos de manera improvisada, porque tampoco no es que la colocan en el recipiente, es que la lanzan. Hay un vertedero, tal vez 1 o 2 fundas de basura, y ellos lo que hacen es que lanzan o se paran y la colocan ahí en las esquinas, contribuyendo con la contaminación ambiental del país y esa proliferación de tantos vertederos improvisados que hay en cada una de las esquinas del país. Hay una máxima, no sé a quién atribuírsela ahora mismo porque la memoria no me ayuda, que dice, tú quieres ver el desarrollo de un país,
ese desarrollo no solo económico, como ha registrado en los últimos 22 años, o en las dos últimas décadas, económico estoy hablando, República Dominicana, es su desarrollo humano. Entonces no es medible porque hay un desbalance, no hay una proporcionalidad entre crecimiento económico y desarrollo o crecimiento humano. Pero la máxima que quiero traer a colación tiene que ver con funciones puntuales que tiene nuestra compañera Maximiliana o Maxi Mansueta Morel, de crear una generación a partir de la creación que la propia ley establece, que regulariza la movilidad, el transporte, la relación de la ciudad, de las calles con los ciudadanos. Y es en el tránsito es fundamental. Tú dices, este país es organizado, porque mira cómo va su tráfico, cómo la gente respeta esas señales de tránsito. Tiene dos componentes, o sea, el nivel de desarrollo de institucionalidad de su gente, de educación ciudadana, con las medidas represivas. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, si usted no usa el cinturón, usted sabe que si lo para un guardia, un policía, usted tiene que pagar 500 pesos de una multa. Entonces ese dominicano irrespetuoso cuando viene aquí, el residente en el exterior, que es desenfadado, desde que tú te montes en su vehículo, dice, por favor, ponte el cinturón, porque una multa vale $500. Entonces, ahí comienza. Entonces, yo quisiera una pequeñísima reflexión. Un día como hoy, en el 1909, 30 de junio, 1909, nació en La Vega el profesor Juan Bosch. Y entonces, en la currícula educativa debe estar esa enseñanza en ciencias sociales, cómo usted debe amar a su ciudad, cómo usted debe ser un ciudadano respetuoso de sus normativas municipales. Hoy es un día muy importante. Y en el debate de la semana pasada, cuestionando el costo del Parlamento Centroamericano, lo que le cuesta al Estado dominicano, yo tengo que decir a favor de este órgano, que hace un tiempo propuso una iniciativa. Oye esto, José Tomás. Propuso una iniciativa muy importante de la estandarización de la currícula técnico-profesional. Centroamérica, República Dominicana. ¿Quién lleva la rectoría de esa propuesta? El Infotep de la República Dominicana. Sí, la homologación a escala regional. Ese es el término, homologación. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Recuerden el dato, 60 millones de habitantes en la región. Entonces usted va a tener una currícula del modelo exitoso de Infotep en República Dominicana. Un salvadoreño podrá trabajar aquí como un dominicano allá. O sea, le va a valer esa homologación, esa titulación. Y eso tiene que ver mucho con la educación y el desarrollo humano de la región. Y a propósito de la celebración del Día del Profesor, del Maestro, hoy en la República Dominicana, hay que felicitar a Rafael Santos Badía por el extraordinario trabajo que está haciendo como director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, pero además es un maestro de muchísimos años, de grandes lauros, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, fue su presidente. Y bueno, felicitaciones a todos los maestros. Vamos a ver qué tiene el presidente de la República hoy. Vamos a conocer la agenda que desarrollará nuestro presidente hoy lunes, día 30 de junio, Día del Maestro. Aquí la tenemos, la agenda del presidente. A las 10 de la mañana, el presidente Luis Abinader encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana. Eso lo hace todas las semanas. Será en el Salón del Club de Oficiales de la Policía Nacional. A las 4:30 de la tarde presidirá el encuentro La Semanal con la prensa en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Solamente 2 actividades tendrá el presidente de la República hoy. Me extraña que no tenga una actividad con maestros destacados, con maestros insignes que tiene nuestro doble país. contra sencillo en el marco de la semanal.
Fácilmente el tema principal está vinculado a eso. La semanal hoy. Puede ser, pero yo pienso que un acontecimiento como este merecía un acto aparte, un acto, claro, ¿verdad? Que fuera promovido por Premio la Nacional de Pedagogía. Y más aquí que se celebra hasta el Día del Gato. Claro O sea, que sí. No, es verdad, o sea, aquí por cada cosa se Evita hace una problemas actividad. con Lorena. No. Era así. Los animales, sí. Está peleando con No, es Levisor. verdad, o sea, aquí celebran todo. Es cierto. Y Aquí hay motivo siempre para celebrar. Exacto, el Eso Día sí del es Maestro verdad. es importante, o sea, que sí, yo estoy de acuerdo. Como mañana, así como también no se podrá doblar hacia la izquierda. Señores, el seguro de los vehículos van a aumentar. Yo corriendo, señores, ayer se me venció mi póliza y desde que vi este anuncio, de una vez automáticamente llamé para renovar la póliza. renovar esa póliza. Así que todas aquellas personas que se han descuidado con el tema de renovación de la póliza del seguro de su vehículo, hacerlo rapidito el día de hoy, porque mañana vienen ciertos aumentos para las pólizas. Y no solamente eso, señores, porque yo recibí una información bastante desagradable porque el préstamo hipotecario que tengo aumentó de un 9.5% a un 13.5%. Una noticia bastante desagradable. Pero vamos a conocer ahora la No, espérate. Y- De 9.5 o sea, de 9.5 a ve a llorar al banco, 13.5%, tiene que correr uno las 4%. condiciones No, para- eso es No, política política. monetaria. Son políticas Eso es monetarias. política monetaria. No hay forma. Además es el Banco del Estado, el Banco de Reservas. No hay forma. Señores, vamos a ver ahora. Voy a Ustedes llorar, marcan www.sumundodigital.com y acceden al portal digital de multimedios Su Mundo. Ahí tenemos la portada en su televisor. En las globales tenemos que alerta en México, tormenta Flossie podría convertirse en huracán en las próximas horas. Política de cero tolerancia en el Major League Baseball no permitirá reintegro de Wander Franco. Bye, Franco. Más informaciones que trae nuestra portada en el día de hoy. Oposición denuncia falta de transparencia en alza de precios de los combustibles. Senasa responde a la fuerza del pueblo sobre crisis financiera. Nelson Javier, el cocodrilo, desmiente rumores sobre su fallecimiento. Oigan eso. Bueno, y en las internacionales, Trump cree en la próxima semana habrá un alto al fuego en Gaza. Exhumarán cadáver de víctima del Jet C para determinar causa real de muerte. LeBron James renueva por $52 millones con los Lakers. Casi nada. www.sumundodigital.com.do. Ahí usted encontrará todas estas informaciones y por supuesto muchas más. Y también usted puede seguirnos a través de una amplísima gama de canales de televisión, el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altice, el 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, y en todas las provincias está Multimedios Su Mundo porque tenemos 190 sistemas de cables para cubrir todo el territorio nacional. También en la órbita internacional a través de el satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también a través de las plataformas digitales y las redes sociales de Multimedios Su Mundo para que esté en conexión con la información objetiva y veraz. No se desconecte de este ecosistema de la información. Para estar siempre bien informado, descarga nuestra aplicación. Nuestra emisora Su Mundo FM está contigo 24 horas. Usted puede, si quiere una buena playlist, o sea, quiero hablar de música, pero también de programas en vivo. Recuerden descargar las aplicaciones que salen pues en pantalla, tanto en Apple como en Google. Pero además, en el formato streaming, usted puede continuar viendo toda la programación, en especial este programa, que es el estelar, el matutino estelar con grandes invitados, descargando este código QR que está en pantalla. Bueno, señores, ahí está José Tomás. Entonces, 1 de julio, hay que ser conciso con eso. Giro a la izquierda,
evitar giro a la izquierda porque a partir del 1 de julio eso no va. Pero también a partir del 1 de julio la Junta Central establece nuevos precios. Claro que sí, no solamente nuevos precios, es que unifica el tema de las actas emitidas por el registro 600 civil. pesos también. Sí, pero lo que pasa es que y el BLP aumentó también. Antes tú tenías dos tipos de actas. Antes tú tenías, por ejemplo, dos tipos de actas, sí, claro. Una extensa y una inextensa. La inextensa generalmente, ¿por qué le llaman inextensa? Porque contiene una mayor cantidad de informaciones sobre el titular que la extensa. Entonces ahora lo que hizo la Junta Central Electoral como parte de ese plan, de este master plan de reestructuración que está llevando a cabo la Junta Central Electoral y de mejoramiento de los servicios, que unificó ambas actas. Hay que ir unificando otras cosas. Hacer eso hace mucho tiempo. Va a ser una sola. ¿Para qué uno le piden acta de nacimiento después que uno es mayor de edad en muchos casos? Va a ser una sola. ¿Y dónde están todos los registros? Porque ahí está toda la con una cédula se supone que usted debe de resolver todo, pero no. Acta de nacimiento para todo. ¿Cuál es la necesidad? Una perdedera de tiempo. Costará 600 pesos, señores. Y como ustedes sabrán, la Junta Central Electoral ya no solamente tiene los servicios en las oficialías del Estado Civil, sino que también ha abierto oficinas de servicios en importantes plazas de aquí de la capital. Por ejemplo, tiene oficinas de servicio en Plaza Central, Galería 360. en Galería 360. En Galería 360. Tiene una en Sanvil, próximamente va a abrir una en Megacentro, en diferentes plazas comerciales. Eso se enmarca dentro del proyecto. Sí, en Plaza Naco. Dentro del proyecto, en Plaza Naco hay una oficialía que es la 11ª. Sí. Es la 11ª que estaba antes en la calle Gustavo Mejía Ricard. Sí, entonces la trasladaron para Plaza Naco. Eso se enmarca dentro del proyecto denominado la Junta Central Electoral va a ti. O sea, usted no tiene que ir a un programa de ¿Tú le atribuyes esa expansión del registro civil o de la Junta a Roberto Márquez o al actual presidente? ¿Quién ha tenido más visión de...? Quienes comenzaron a trabajar intensamente primero en la depuración del registro civil, es actual pleno de la Junta Central Electoral. Han corregido muchísimas distorsiones. Recuerden no, pero que el registro civil es de Roberto Rosario Márquez. Sí. La iniciación fue de él. El que comenzó a trabajar esa parte fue. Sí. Pero la parte de la transparencia, la parte de la depuración, que la ha continuado ha sido el actual pleno presidido por Román Andrés Jaques Liranzo. Recuerden que también, el tema de los buscones o de los llamados tributarios, esa gente que merodeaba en la oficialía central de la feria, que estafaban a las personas que iban a buscar servicios, le cobraban muchísimo dinero. En la Barahona con en la segunda oficialía, ¿verdad? Y entonces la Junta Central Electoral, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, se encargó de realizar una batida contra esa gente y eliminó a ese paquete de gente que funcionaban ahí. ¿Tú sabes que después de la oficialía, el traslado de la oficialía ahí en Santo Domingo Norte, ahí en Buenavista Primera, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones y cada vez que yo iba a ese lugar, señores, el sistema estaba en el suelo. Y luego de la llegada de Román Jaques, de verdad que eso pasó a la historia. O sea, ya el servicio se está dando de manera oportuna, las personas no se hacen las largas filas como anteriormente. Eso era un caos ahí en Santo Domingo Norte, como ustedes no se lo imaginan. O sea, que se ha eficientizado el servicio de tanto de la cédula y el requerimiento también. Eso era un proceso terrible. Tú tenías que ir a varios counters para tal vez un servicio que te lo podía dar una sola persona. Sí. Y de verdad que fui hace una semana y me quedé sorprendido con la eficiencia con la que trabajaron todos los colaboradores que estaban allí. Bueno, señores, hoy vamos a tener como invitado central aquí en Matutino Su Mundo a Aristipo Vidal. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y hablando precisamente de política, señores, pero qué intenso estuvo el movimiento político durante este fin de semana. Sí. Vimos a Carolina Mejía, la alcaldesa de
del Distrito Nacional, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, señores, hasta brincando la tablita. La vimos en todo, como dicen en nuestro campo, hasta en la sopa. Mira, ella está lanzada a la calle del medio buscando su candidatura presidencial, trabajando con su equipo, trabajando también con el equipo de la alcaldía. Y este reforzamiento, mírenla ahí está ella comiéndose un helado, compartiendo con la gente. Eso es en San Pedro de Macorís. Entonces lo que están haciendo la mayoría de los presidenciables del PRM es que están combinando las actividades propias de su condición de funcionario, a donde quiera que van a una actividad inherente a su condición de funcionario del Estado, hacen una actividad con sus cercanos colaboradores. Ahí teníamos a Carolina Mejía. Pero este reforzamiento en el accionar político de Carolina vino después de que la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ratificó el sueño que ella tiene de llegar a subir las escalinatas del Palacio Nacional, y que además la segunda declaración que dio le dijo a la gente en un acto público que ella no puede subir sola las escalinatas del Palacio Nacional, que ella tiene que subir las escalinatas del Palacio Nacional acompañada del pueblo dominicano, y ese es un mensaje político que tiene una lectura muy importante, porque le está diciendo a la gente, miren, yo quiero ser presidenta de la República, pero yo tengo que ser presidenta con el apoyo de todos ustedes. Son ustedes los que me van a ir empujando para yo subir las escalinatas del Palacio Nacional. ¿Cómo? Eligiéndome a mí como mientras ellos están en la calle politiqueando, el presidente está trabajando. Sí, el presidente estuvo en Santiago este fin de semana, y de verdad que Santiago ha sido una de las provincias que el presidente más atención le ha prestado desde el inicio. Recuerden que hasta una casa presidencial tiene el presidente de la República en Santiago. El tema del monorriel, el tema de obras importantes que se han estado anunciando en la ciudad de Santiago, tratando de colocar a Santiago como el centro de la ciudad o de la zona del Cibao, para que las inversiones lleguen a todo el Cibao a través de Santiago, y que ese sea la principal provincia donde se centren la mayoría de las inversiones que se puedan realizar en la zona del Cibao. Ayer lo veíamos al jefe de Estado reunido con diferentes personalidades de Santiago y realizando varios recorridos, así también como inauguraciones en esta zona del Cibao. Es importante resaltar esto porque desde el inicio hemos visto cómo el presidente ha centrado su atención en esta zona. Pero no lo ha hecho simplemente porque es Santiago. También hay un grupo de empresarios en Santiago que se han preocupado en identificar qué es lo que Santiago necesita para que el gobierno vaya e intervenga. Porque es un tema que tenemos en la provincia. Queremos de todo, pero no priorizamos. Santiago tiene un grupo de empresarios bien preparados que se centraron y que crearon todo un programa para entregárselo al presidente, diciéndole, presidente, mire, estas son las obras prioritarias de Santiago y aquí es que nosotros queremos que ustedes se enfoquen. Un proyecto de desarrollo 24-30. Y ya el presidente ha ido tomando en cuenta este proyecto que se entregó y han ido desarrollando algunas de esas obras que se presentaron en inicio y que son de suma importancia para Santiago. Santiago está creciendo, pero a Santiago hay que mirarlo. Y tú hablabas de Raquel es de Santiago. A Santiago hay que mirarlo, señores. Hay un poder pujante en Santiago, económicamente fuerte, que decide ya. Claro. Y hay una iglesia fuerte en Santiago que decide, hay un sector que realmente hay que prestarle atención y el presidente sabe eso. Se ha centrado y se ha mantenido trabajando en Santiago y este fin de semana lo demostró otra. Tú sabes que Santiago es la segunda provincia del país, la de mayor cantidad de votantes, y luego le sigue New York, o sea que viene siendo la tercera. Pero sí, Estados Unidos, sí, New York, la cantidad de dominicanos que ejercen el derecho al sufragio en esas demarcaciones en los Estados Unidos representa la tercera provincia en cuanto a la cantidad de votantes. Sí, claro, de votantes, así es. La matriculación que hay de dominicanos que están radicados en los Estados Unidos es muy elevada, señores. Van por alrededor de 2 millones de dominicanos que se van en busca de mejorar la calidad de vida en los Estados Unidos.
Estados Unidos. Sí, pero esos son los que viven. Pero no, sí, los que ejercen el derecho al sufragio, ya Nueva York, Estados Unidos específicamente, en sentido general, viene siendo la tercera plaza más importante. Por eso ustedes ven que cantidades de políticos se van a los Estados Unidos, joseando esos votos que están por allí, porque de verdad que hay una cantidad enorme de personas. El movimiento fue muy interesante, tanto por el partido de Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader, que como tú decías, Maxi, estuvo en Santiago, Raquel, de igual manera, que ha estado visitando algunas que otras provincias, de igual manera también Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien está joseando como una leona los votos en cada uno de los puntos del país. Pero no podemos dejar atrás al expresidente Danilo Medina, quien también está en las calles, específicamente estuvo en la región sur, estuvo en San Cristóbal, donde él decía que ya la gente se había dado cuenta de lo que estaba aconteciendo, de que realmente no debieron sacar del gobierno al Partido de la Liberación Dominicana y que las personas se sienten arrepentidas por no haber votado masivamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Que lo extraña, tú lo extrañas. Algunos cuestionaron al presidente Danilo Medina y le dijeron, presidente, va a haber aumento de los combustibles del 24 al 28, y el presidente, el expresidente, pues le dijo, ¿y eso le sorprende a usted? Todo ha subido, todo está por las nubes. O sea, eso a mí no me sorprende, como otras cosas también van a estar sufriendo. Lo que me llama mucho la atención es que para esta temporada muchos dirigentes, líderes de los distintos partidos, ustedes lo ven congraciándose con la clase más desposeída. Cuando ustedes ven a una Carolina, cuando ustedes ven a cantidades de personas que van a los pueblos y comienzan a tomarse la agüita de coco, a cargar los muchachitos. Si ustedes ven al más desposeído, a la señora que se ve más, tal vez no tan bien tratada, con el pelo tal vez no tan arreglado, con una ropa humilde. Esas son las imágenes, las figuras que ellos toman para las fotos, para poder vender el grado de humildad que supuestamente cantidades de políticos tienen al momento de jugar con la inteligencia de ese sector, que ese es el sector más vulnerable. Y lamentablemente caemos siempre en la misma trampa de cantidades de dirigentes políticos, de funcionarios, de todos los partidos, no estoy hablando en específico de este partido, sino de todos, que van a los pueblos para esta temporada en busca de lograr captar nuevos adeptos para así solidificar esa matriculación de personas que pudieran ejercer el derecho al sufragio. Y es muy penoso donde cuando van a esas demarcaciones se encuentran con muchísimas precariedades y muchos de los lugareños le dicen a los funcionarios, mire, nosotros tenemos tantos años en demanda del arreglo de las calles, mire, por aquí no se está recogiendo la basura, mire, por aquí tenemos una tubería o no está llegando el agua. Por ejemplo, en la comunidad de La Lima, ahí en la provincia de La Vega, una comunidad, un paraje perteneciente al distrito municipal de Villa Cutupú. Señores, una vez decían que para el 2000, recuerdo yo, eso era en los años 89, 90, 91, les decían, para el 2000 va a llegar agua aquí a la comunidad de La Lima. Pues todavía, ya estamos en el 2025 y todavía el agua no ha llegado, el agua potable no ha llegado a esas comunidades. Las mismas se abastecen de los pozos tubulares que han creado los lugareños para poder adquirir el agua y pues realizar sus quehaceres en ese sentido con la misma. Sin embargo, hay muchas promesas que no se han cumplido, hay muchas personas que son tomadas en su sano juicio y que todavía a esta altura de juego están siendo utilizadas para los fines proselitistas, para que ellos se conviertan en entes propagadores, esos humildes que son los que buscan el voto, que son los que se mojan, los que salen a las calles, los que pasan todo el trabajo del mundo y son los que menos son tomados en cuenta. Así que abran el ojo, porque de verdad no podemos seguir como tontos útiles en estos tiempos donde existe una revolución y donde ya usted se da cuenta quiénes están utilizando, jugando con la inteligencia de usted. Esas personas que van a tocar su puerta para utilizarla a cada uno de ustedes. Entonces, miren a ver de una manera u otra cómo ustedes le dan a conocer
cuáles son las debilidades y cuáles son las reivindicaciones que necesita el municipio, la comunidad, la provincia, para ustedes poder estar tranquilos sin ningún tipo de dificultad. Aprovechense ahora que ellos están visitando y tírenle esa obra que no se han cumplido, todas esas debilidades que hay, retrígansela ahí en la cara para que ellos vean que de una manera u otra pues hay una capacidad de discernimiento de lo bueno y de lo malo, y que ha llegado el momento de ustedes hacerle entender a ellos que no solamente para los votos que son necesarios. Eso es importante, que la gente se empodere. Mira, ahorita cuando hablabas de la cantidad de votantes que tenemos nosotros en los Estados Unidos en sentido general, sí, la mayor cantidad de votantes, de acuerdo al padrón del 2024, está concentrado en la provincia de Santo Domingo, sí, claro, con 1.829.579. Eso es el 22.57% del universo de votantes que tuvimos en el o de habilitados para votar que tuvimos en el 2024, que era 8.105.151 votantes en toda la República Dominicana. Ahí está el cuadro. Entonces le sigue el Distrito Nacional con 918.021, Santiago con 915.067, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte. O sea que eso va a seguir siendo así. Eso va a seguir siendo así. El partido que quiera ganar las elecciones tiene que ganar, obviamente, Santo Domingo, la provincia, el Distrito Nacional, Santiago. Entonces, el que gane en esas 10 provincias, probablemente, a menos que lo gane con un margen muy bajito, gana las elecciones. ¿Qué cantidad de votantes tenemos en Nueva York, José Tomás? En el padrón del exterior, está la Junta Central Electoral pretendía llevarlo a algo más de 1 millón en las elecciones pasadas, 800 y algo, 800,000 y pico llegó en las elecciones pasadas. Entonces, hay que decir también que en este fin de semana se estuvo movilizando Danilo Medina también. Danilo Medina estaba dormido por muchos meses, entonces ha tenido ahora un proceso, después de que fue ratificado como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, después de la reunión con el presidente Abinader, eso iba a decir, una reunión que hablábamos que se extendió por hora y media, un tiempo en el que uno entiende, como decíamos la semana pasada, 1 hora 40 minutos. Sí, que no fue un tiempo para dedicárselo al tema de Haití, porque ya conocemos las 15 medidas que propuso el presidente de la República, y todo el mundo sabe lo que hay que hacer aquí para resolver el tema de la incontenible inmigración haitiana que tenemos aquí en nuestro país. Pero bueno, Danilo Medina se reanimó, se tomó como un poquito de proteína, y ahora está lanzado a la calle del medio tratando de revitalizar al Partido de la Liberación Dominicana y sacarlo de ese lejano tercer lugar en el que quedó con un 10% en las elecciones del 2024. Entonces, de ese tema y otros tantos vamos a conversar con Aristipo Vidal. Pero bueno, escuchar lo que dijo Danilo en el sí, vamos a ver este corte, a escuchar este corte. Presidente. ¿Qué fue lo que dijo? Lo veo ahí ojeando. Presentando las obras. Escuché. Se preocupa por el dolor de la gente. Al PLD le duele el dolor de la gente. Nosotros sentimos el dolor de la gente. Por eso es que he dicho que con el PLD se vivía mejor, porque nosotros atacamos todos los problemas estructurales de la República Dominicana. En salud, en educación, en vivienda, en energía, en transporte. Todo lo que hicimos fue colocando al ser humano, al dominicano y a la dominicana, en el centro de las políticas públicas. Lo hice yo porque vengo de una escuela de servidores, porque fue lo que aprendí del compañero Juan Bosch, que en política el que no vive para servir no sirve para vivir. Ahí está. El grito de guerra. ¿Me permiten decir algo? Sí. Hay un medicamento, una inyección que se le inyectan a los presidenciables, ¿cómo que se llama? Bueno, ahora se me olvida, ahorita se lo digo. Pero hay un dato muy importante. Esta reunión se da en San Cristóbal. Y ustedes vieron por el universo de votantes la importancia que tiene San Cristóbal, políticamente hablando. O sea, si ese es un arranque de
una iniciativa de unificación, de fortalecimiento del voto morado, del voto PLDista, arrancaron bien. Arrancaron por la principal provincia, o sea, posterior, la tercera más importante, con una cantidad de municipios, por donde es muy fuerte, o era fuerte el Partido de la Liberación Dominicana en batallas electorales anteriores. Entonces, pero hay un dato que no se recoge en ese corte noticioso, pero no es que el corte está mal, ¿no? Y es lo siguiente, Danilo le exhortó a los PLDistas que solo hay un voto morado, que hay un solo voto, que no se dejen confundir. O sea, que guerra de Bizarro mata soldados, que el voto morado es morado, no tiene otro color. Para buen entendedor, poquísimas palabras se bastan. Como también todo el mundo ha entendido muy bien el mensaje y la advertencia hecha por el presidente del Consejo de Directores del Instituto Dominicano de las Comunicaciones, el doctor Guido Gómez Mazara, que le otorgó un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios móviles para que puedan validar y depurar la identidad de los usuarios con las líneas activas bajo modalidad de prepago. Estamos hablando de las tarjetas SIM o de los llamados chip, que te los venden en cualquier esquina y uno no tiene que dar ninguna identificación, no hay ningún registro de eso, no hay ningún control. Y hay que saber también, señores, que la mayoría de los crímenes y delitos, sobre todo los delitos electrónicos, los delitos cibernéticos, son realizados a través de teléfonos celulares que en muchos de los casos, si sus tarjetas SIM no están identificadas, no están claramente señalados los propietarios de ellas, les resulta difícil a las autoridades perseguir a los autores y a los perpetradores de estos delitos. Y esa es una de las funciones básicas fundamentales que procura este plan del Indotel. Guido Gómez está haciendo un gran trabajo en el Indotel. Bien, tú dijiste que íbamos a una pausa, pero yo quisiera que me permitieran, equipo, decir que Daniel Toribio denuncia falta de transparencia en alza de precio de los combustibles. Eso hay que ponerle atención. Y esta semana, el miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará crisis haitiana y vamos a estar representados por el canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez. Así es. Ahora vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos aquí en nuestros estudios a Aristipo Vidal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre de verbo fuerte, un hombre con capacidad de comunicación, y con él podemos abordar cualquier tema relacionado con la política y la marcha del gobierno. Quédese con nosotros, esto es Matutino Su Mundo. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo, señores, como cada día, tras las cámaras, nosotros hacemos un programa paralelo, seguimos conversando de temas importantes, pero tenemos aquí una figura de muchísima influencia en la política dominicana, sobre todo de una larguísima militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro de su comité central, pero además es el secretario de Industria y Comercio del PLD y está aquí con nosotros Aristipo Vidal. Buenos días. Buenos días, mis queridos amigos. Yo estoy muy contento de estar aquí en este matutino de Su Mundo, un canal que está empujando y me consta, porque soy mi amigo, no solamente de ustedes, también de el principal líder de este canal y de otros actores como el amigo Juan Cruz Trifolio. Vamos a comenzar hablando por la casa. Ayer el presidente del PLD, Danilo Medina, estuvo encabezando una actividad en San Cristóbal y lanzó un grito de guerra. Le dijo a los PLDistas que recuerden, que no se confundan, que el voto PLDista es uno solo. Es un mensaje claro a quienes hablan de la posibilidad de una reunificación entre el PLD y las Fuerzas del Pueblo? No, yo no creo que sea posible ya una unificación entre esas dos entidades políticas. El doctor Leonel Fernández se fue del PLD porque perdió un proceso interno y yo no creo que retorne jamás. Lo conozco,
Yo fui uno de los principales leonelistas del PLD hasta el año 2013, cuando me uní a Francisco Javier en un proyecto que tenía en ese entonces, presidencial, y lo conozco también, que duré con él cerca de 10 años, ¿verdad? En la intrínculis PLDista, por supuesto, pero a favor de Leonel Fernández en esa oportunidad. Y puedo afirmar, en base a ese conocimiento de su carácter y de su pensamiento, que él no volverá al PLD, ni hay posibilidad alguna, ninguna, tal y como dijo Danilo Medina en el día de ayer en San Cristóbal, de esa reunificación. Una alianza es otra cosa, pero reunificación no lo esperemos. ¿Por qué la insistencia de Danilo en que el voto morado es morado? ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Resulta que con todo y redes sociales, la cantidad de plataformas y canales de televisión y por supuesto de radio, que es el medio más amplio en el país, con todo y eso hay una importante cantidad de dominicanos que simpatizan por el PLD, que aún creen que no está en el PLD. Yo recuerdo que en el 77, cuando ya Juan Bosch era candidato del PLD a la presidencia de la República para el 78, que yo, que soy fundador de La Voz del PLD, teníamos una propaganda constante diciendo que el voto de Juan Bosch era morado, porque una gran parte de los dominicanos pensaban que todavía Juan Bosch era del PRD y que era su candidato. Es más, muchos PRDistas pregonaban esa desinformación constantemente. Entonces, eso explica que tengamos que insistir con nuestros simpatizantes en la idea de que el PLD es morado y siempre será morado el voto de aquel dominicano que entienda que es el PLD que lo debe gobernar para volver a hacer las cosas que hicimos durante primero 4 años y luego 16 años corridos. Aristipo, ¿qué tiempo tiene usted militando en el Partido de la Liberación Dominicana? Toda mi vida política. ¿Y por qué usted no pertenece al comité político? Bueno, ya eso es una historia que habría que hacer despacio, ¿no? La última elección fue el año pasado, en octubre del 24, al comité político. Yo obtuve una buena votación, de la que me siento honrado por los compañeros, pero evidentemente que que está aquí no hizo el esfuerzo necesario que había que hacer para llevar ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? Mi opción al más apartado rincón donde hay un miembro del comité. O la pregunta sería, ¿cuáles son los méritos que debe reunir un miembro del PLD para formar parte del comité político? No, porque si, en cuanto a militancia, no, lo que pasa es que yo estoy viendo a Robert de la Cruz, estoy viendo a Robert de la Cruz Paz, que se fue del PLD y se fue a la Fuerza del Pueblo, que también formó parte del comité político, y es un muchachito que apenas era un piropo cuando ya Aristipo estaba militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero también vimos a Euclides Sánchez, que formó parte durante muchísimos años del PLD y que se fue a la Fuerza del Pueblo y nunca estuvo en el comité político. Entonces yo me pregunto, o quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son los méritos que deben reunir los militantes del PLD para formar parte del comité político? Los méritos los tenemos, en el caso nuestro, mío en particular, de sobra. Lo que pasa es que también en el momento de la elección hay coyunturas que se presentan. Ah, pues usted no tuvo nada de eso. Yo no hice el esfuerzo necesario, lo repito, para que los compañeros todos entendieran que era candidato. Y yo sentía en la asamblea que se hizo en el Centro Olímpico, en uno de las grandes construcciones, que iba para el comité político. Los saludos de los compañeros y el número que yo tenía me lo repetían, ¿verdad? Y sentía que sí, pero obtuve una votación, yo diría que muy buena. Es decir, no iré al comité político en este periodo, porque con la muerte, por ejemplo, del compañero Roberto Rodríguez Marchena, sube otro compañero. En este caso le tocó a... ¿También Marchena estaba ahí en el comité? Sí. Pero ¿Quién sube? ¿Quién sube por Marchena? Sube el compañero... ay Dios, el nombre del compañero. Dime lo que ahora. Apellido Medina, el economista, el decano de economía de INTEC, que me perdone, pero ahora el nombre se me ha... eso es válido. Se me ha perdido, y no es un problema de edad, No, tranquilo. Eso me pasaba con frecuencia con el compañero Blanco Fernández cuando yo era presentador del PLD.
Y el nombre de Eduardo Fernández se me perdía en la cabeza increíblemente. Es que usted era muy de Leonel, tal vez eso es lo que no, le... Yo fui de Leonel le hace ayuda. mucho, sí, mi pero amor. eso tal vez Y eso no le Hace ayuda. más de 12 años que eso pasó. Y eso no te afectó para llegar al comité político, porque lo que dicen muchas personas es que independientemente de los números y de los vínculos que tú tengas con las bases y con los organismos de dirección del partido, hay que tener la santificación y la bendición de Danilo Medina para ser miembro Es del que yo comité la tuve, político. ¿Tú yo la la tuviste? tuve. De hecho, tengo constancia de un importante dirigente muy cercano a Danilo, tanto como ser asistente del presidente del PLD, que me dijo con la coyuntura del 21, cuando elegimos también en el comité político, acuérdate que yo aspiré a secretario general del partido, pero decliné en favor del compañero Rubén Bichara, ¿verdad? El acuerdo nuestro era que yo iría al comité político. Se nos quedó Aristipo, dijo Danilo. Se nos quedó Aristipo al comité político. Eso fue en el 21. Y ahora para el 24, yo lo visité, le manifesté mi intención. Digo, claro que sí, tú te lo mereces hace rato. Tú estás tarde. Aristipo, usted es demasiado humilde. Yo creo que eso es un irrespeto a la trayectoria suya. Pero Richard yo Medina, no veo ¿qué se así. llama? Richard Medina. Es que somos Richard Medina. Es que somos democráticos. El PLD es un partido auténticamente democrático, ampliamente democrático. Tanto así que en ese proceso pasado se eligió al presidente del partido, que fue de nuevo Danilo Medina, y hubo un compañero que compitió con él y no le pasó nada. Pero Aristipo, mira qué es lo que pasa. Ascendió al comité político Robert de la Cruz, que no tiene más méritos políticos que tú. Que lo es desde el año 19. Sí, ha sido asistente personal del presidente Danilo Medina, lo fue cuando fue presidente de la República también, y ascendió al comité político Carlos Pared Pérez, que también es asistente del presidente Danilo Medina. Pero tú eres una figura histórica del PLD. Carlos es miembro del comité político desde el año 12. Sí, eso lo 12. sé. Sí. Alexis la Antigua también ascendió al comité. En el 19. Claro. Y se mantiene ahí. Y yo sé por qué. O sea, gente como Carlitos, como... Robert salió en un tiempo y volvió. Sí, salió en el 21, pero quedó tan cerca que con la ausencia de alguien, Y subió. ya sea por renuncia o fallecimiento, subió. Subió ¿Y de quién nuevo. ocupó la vacante de Paz? De Rafael, ya no lo recuerdo, porque hace mucho tiempo de eso. Ese muchacho lo subimos en un cohete, ¿verdad? Y él se cayó del cohete. Vamos a hablar de ese discurso de Danilo Medina en el que él le dice a los peledeístas, como dijimos ahorita, que no se confundan que el voto peledeísta es uno solo. Obviamente tratando de desmarcar al PLD de la Fuerza del Pueblo, que fue el desprendimiento de la división del 2019 con la salida de Leonel Fernández. Pero sin embargo, no vemos, Danilo Medina dijo en un discurso anterior que el pueblo dominicano estaba pidiendo la vuelta del PLD al poder. Y ayer habló de eso, de que no se confundan con el voto morado. Pero a Danilo Medina no lo vemos atacando al gobierno, no lo vemos cuestionando la obra de gobierno de Luis Abinader. Eso de alguna manera colide, se contrapone con lo que es el accionar del Partido de la Liberación Dominicana, que permanentemente vive haciendo conferencias de prensa para denunciar situaciones que no, desde su punto de vista no están marchando bien en el gobierno. La evaluación que tú, como dirigente político, puedes hacer del desempeño del gobierno de Luis Abinader, ¿cuál es? ¿Cómo estamos? Esto es un desastre. Así, con esa palabra, desastre. Solamente hay que ver el origen del presente gobierno. En el 20, cómo es que surge. Primero, ese señor es un oligarca. Un oligarca. Y para el dominicano que nos está viendo a través de este importante canal, hay que definirle lo que es oligarca. Un oligarca no es que sea un rico, no. Cualquiera puede ser rico. Es que su mentalidad es de grupo. Oligarquía significa el poder de un grupo. ¿Él gobierna para un grupo? ¿Gobierna con un grupo? Pero por supuesto que sí. Porque él es un oligarca con sus capitales fuera del país, donde no producen un impuesto que sirva para hacer una escuela o para hacer un dispensario médico, siquiera una carretera, nada.
pero tampoco producen empleo aquí, en el país. Están fuera del país, en paraísos fiscales. Él es uno de los protagonistas de los Panama Papers, o los papeles de Panamá, en español. Ese es su origen, lo primero. Apoyado, y está súper evidenciado, por un grupo de narcotraficantes de droga. Cuando digo narcotraficantes de droga, parece un pleonasmo, porque ya dije narco, narcóticos. O sea, las personas que están el alrededor... caso del señor que está preso en la Florida, el caso del señor que fue extraditado desde Asua, el caso del señor que ha sido... Todo un montón de narcotraficantes, es más, nada más y nada menos que la que hoy es procuradora general de la República, cuando era la jefa de persecución, y la señora que está al frente de la ética gubernamental. Dijeron que habían varios legisladores narcotraficantes del PRM. Yo quiero que me digan cuáles son los del PLD, que no hay. Que los digan con su nombre y apellido. Pero del PRM, ellas dijeron, tanto la señora que está en la Procuraduría como la que está en la ética, que había varios legisladores narcotraficantes o ligados al lavado, que prácticamente es el mismo crimen, ¿verdad? Entonces, con ese origen de este gobierno, un gobierno incapaz, como decía Juan Bosch, de hacer bien ni lo bueno ni lo malo. Entonces, ese es el gobierno. Todo ha subido de precio de manera estrepitosa. Se regodea en que ha subido el salario mínimo. ¿Pero y qué? ¿Dónde está la canasta básica familiar y dónde está el salario mínimo? Tienen que trabajar 4 en la casa para alcanzar la canasta básica. Tienen que trabajar 4, los 2 esposos o la pareja y 2 de los hijos grandes para poder cubrir la canasta básica. ¿O usted cree que la gente lo que quiere es cubrir la canasta básica? La gente quiere también ahorrar, comprarse su casita, tener comodidades, tener un vehículo. La gente aspira a eso, al bienestar. La gente no aspira a sobrevivir, la gente aspira al bienestar. Y eso desapareció en República Dominicana. Pero la popularidad del presidente se mantiene altísima aquí en el país. No, señor. ¿Cómo? Esa es la propaganda gubernamental, que están gastando 9.000 millones de pesos cada año en hacerle creer a este pueblo mentiras como esa. Las elecciones las ganaron con un 57, la mitad comprada. ¿Cómo? A la oposición, ¿cuántos alcaldes del PLD compraron? Nosotros sacamos 70 alcaldes en el 20, ¿y con cuántos nos quedamos? Porque se fueron al gobierno comprados, se vendieron, mal por ellos, pero peor porque lo compran. Y por el PLD también. Ese corruptor. No, el PLD no tiene nada que ver con eso. Pero ellos se le fueron al PLD. Entonces nos fueron nosotros. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, pero ¿ofrecerle más dinero? No podíamos hacer eso. Primero, eso no es ético. Eso no es ético. Y segundo, no tenemos esa capacidad. Pero el PLD lo hizo cuando era gobierno. No, cuando Danilo Medina juramentaron a muchísimas personas Nosotros estando en el gobierno. A nadie, ni atrajimos a nadie en base a un cargo. No es verdad eso. Lo primero es que en la alianza del 16, por ejemplo, hasta ese momento fue la alianza más amplia que hubo. Y por supuesto, el partido que se adhiere a ti también merece y debe participar del gobierno. Claro. Compartir el gobierno, ¿por qué no? Claro. Esa es la meta de la política. Claro. Gobernar. Aristipo, ¿y usted no cree que esas declaraciones que usted está dando con respecto a los narcos que están acompañando al presidente Luis Abinader pudiera neutralizar algunos votos que pudieran estar a favor del Partido de la Liberación Dominicana en el 2000, no, de militantes que tal vez se sienten excluidos en el PRM, que tal vez pudieran votar en el 2028? Narcos. Si son narcos, no los queremos, se pueden quedar por allá. Se pueden quedar por allá. Nosotros queremos el voto del dominicano común, del dominicano trabajador, del dominicano que se dedica a laborar desde las 5 de la mañana. Es más, tú te levantas a las 5 de la mañana, como lo hice yo en el día de hoy por la invitación al programa. Te levantas a las 5 de la mañana y tú oyes los motores en la calle. Los motoristas ya están trabajando. Los oyes, los escuchas, y escuchas bocinazos, y escuchas la calle ya actuando. Ese dominicano es el que nos interesa. ¿Tú crees, Aristipo? El presidente estuvo en Santiago. Y te voy a leer un titular de nosotros aquí en Su Mundo. Abinader resalta obras realizadas en Santiago durante su gobierno.
Dice conllevan inversión importante. Habla de desarrollo en el área de la salud, del turismo, la recreación y la cultura. Y dice inversión, que han hecho una inversión muy importante. ¿Qué información tú tienes como alto dirigente, dirigente del PLD, de lo que ha invertido el gobierno en Santiago? Hay que reírse. Yo digo y repito, y hasta ahora nadie me ha sometido a la justicia, que la mentira está a flor de labios en el caso del presidente de la República. La mentira la tiene a flor de labios. Necesita mentir. Y por supuesto falsear la realidad, engañar a la gente. Eso es lo que hace el presidente Luis Abinader. Porque ¿qué ha hecho en Santiago? Un monorriel que no funciona. Un teleférico que la gente no usa. Ah, que hay que alimentarlo con... Pero ¿y quién ha dicho que se hace el teleférico para alimentarlo? No, es para que la gente de transporte. El teleférico que está funcionando de Santo Domingo al distrito funciona todos los días. Una cantidad increíble de pasajeros tienen cada carro de esos. Pero el de Santiago no. ¿De qué está hablando este señor? ¿De qué inversión en Santiago habla? No es verdad. Ha hecho aguajes. Aguajes. Y yo lo reto a que lo pruebe, no que lo diga. Lo hizo un aguajero, un aguajero. El presidente de la República vive del aguaje. Vive haciendo aguajes. ¿Dónde está el dinero, por ejemplo, de la empresa esta de los aeropuertos? Que dijo que recibió 735 millones de dólares como avance al contrato que se vencía en 7 años. Y lo adelantaron para darle 30 años más. Los 7 que le faltaban más 30 más. ¿Dónde están? ¿En qué se han invertido? En el paso a desnivel o el túnel de la 27 con Isabel Aguilar. Y ya. ¿Dónde están los demás que se anunció? Porque se anunciaron 8.000 obras. ¿Dónde están? Ese dinero se usó en campaña electoral para comprar la voluntad de mucha gente. El dinero de Herodón. Óyeme, sí, claro. Alrededor de las mesas electorales del 24 había agentes PRDistas comprándole el voto a la gente. De 2.000 hacia adelante. Pesos, ¿verdad? Uy, lo encarecieron. Era 500 pesos. Antes eran 500 pesos que costaba un voto para que la persona se pagara su transporte y de vuelta a un motor, el que no podía. Además del picapollo y el romo. Y el romo también y la cerveza. Y el romo también y la cerveza. Y hasta droga, José Tomás. Hasta droga. O sea, tú vas a asumir ese discurso también de que distribuyeron droga. Además tiene los traficantes de droga. Y es cierto que en Cristo Rey andaban los piperos buscando la fundita y la cosa. Eso fue público. No estoy inventando nada. Ok, cuando tú hablas, por ejemplo, de los diputados y figuras vinculadas al actual gobierno que han sido llamados por Estados Unidos por casos de droga, por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Gutiérrez, que fue diputado por Santiago, la señora de la Vega, que fue condenado a 15 años, Rosa Amalia Pilarte, la esposa de Miguel López Florencio, que fue condenada. Ella fue condenada por la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia porque fue juzgada en jurisdicción privilegiada, aunque está apelando, pero fue condenada por pertenecer a esa red de lavado que dice el Ministerio Público que encabeza su esposo. Pero también te referiste a Yamil Abreu, que fue síndico del Distrito Municipal de Las Lagunas. No, fue alcalde de Las Lagunas, en la provincia de Azua. Pero además ahora recientemente se acaba de entregar en Estados Unidos un regidor. ¿Cómo es que se llama? Erickson, que es regidor de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Entonces, te hago ese recuento para hacerte esta pregunta. ¿Tú piensas que estamos entonces hablando de un narcopartido o de un narcogobierno? Está requete probado eso. Y con respecto a narcogobierno, narcopartido seguro. Con respecto a narcogobierno, una gran parte apoyados, ¿entiendes? Apoyando al narcotráfico, encubriéndolo, dándole facilidades. ¿A ti no te llama la atención, a ustedes 4, mis queridos amigos? ¿No les llama la atención el hecho de que se incauta droga? Récords, porque aquí todo ahora es nunca visto, sin precedentes y primera vez. Todo eso es primera vez.
usted no le llama atención que siempre se incauta droga, digamos, tantas toneladas de droga, y no hay narcotraficantes presos. ¿Quién cayó preso por las 9.5 u 11 toneladas de droga? Ellos la quemaron. Estaban en el puerto, y también la quemaron precipitadamente. El que manejaba el camión. Precipitadamente. ¿Realmente la quemaron, Sí. Aristipo? ¿Esa droga realmente la quemaron? Vamos a asumir que sí, pero es que el cuerpo del delito, ¿verdad? Sí. Vamos a asumir que sí. Yo no digo que no, porque no tengo evidencia para decir lo contrario. Pero la verdad es que ¿cuál es el culpable? ¿Dónde está el narcotraficante? O sea, la droga vino sola. Se la quisieron atribuir a otro país, a Guatemala, ¿verdad? Sí. Y el presidente guatemalteco dejó mal parado al dominicano. Guatemala, Ecuador y otros países por donde había pasado esa droga Ajá. dejaron claro que no había sido montada en esos países. Entonces, vemos claramente el encubrimiento del delincuente. Lo encubren. Pero yo quiero decir más, y la señora que está en la ética gubernamental no dijo públicamente que ha sometido cerca de 50 expedientes que ella entiende que tienen mérito para ser traducidos a la justicia. ¿Dónde están esos expedientes? ¿A quién han traducido a la justicia? ¿Dónde están? Encubrimiento de este gobierno, dijo ella, la señora Milagros Ortiz Bosch, que por cierto, te tenemos que decir que hoy, 30 de junio, Natalicio. celebramos el nacimiento de Juan Bosch, el maestro Juan Bosch, que fíjense ustedes la coincidencia de la vida. Yo diría que la diosidencia. Nace día consagrado en República Dominicana al maestro. Él era un maestro. Sí. Y todavía lo ves. Tú puedes aprender de Juan Bosch eternamente. Y fallece el día que la religión católica dedica a todos los santos. ¿Te das cuenta? Sí. Ese gran hombre, perdónenme que me desvíe del tema, ese gran hombre siempre será recordado como el principal educador político de República Dominicana. Dedicó su vida a educar, aparte de la política, ¿verdad? Fíjate que fue presidente de la República cuando salimos de la dictadura, en 1962 fue elegido, tomó posesión en 63, en día 27 de febrero, de la independencia. No gobernó completo, apenas lo dejaron gobernar 7 meses y no volvió al gobierno jamás. Pero sí se pasó la vida entera educándonos, no solo a los PLDistas, al pueblo dominicano. Cuando él daba una charla por radio, lo recuerdo como ahora, siendo yo un jovencito, ¿no? Explicaba cada cosa y usaba un lenguaje totalmente llano para que el pueblo lo entendiera. Sí. Un intelectual. Sí. Juan Bosch no fue premio Nobel porque se dedicó a la política, pero pudo haber sido el primer premio Nobel de Latinoamérica. ¿Cómo está la educación en la actualidad? Bueno, parte del hecho, mi querido amigo Monclús, parte del hecho de que este año que va a comenzar en agosto, se van a quedar fuera de las aulas cerca de 300,000 niños. ¿Qué te parece? Con un 4% de Producto Interno Bruto manifestado en el presupuesto nacional, lo más alto del país para educación. Parte del hecho, no solamente el tema de las aulas, sino que Danilo Medina hizo durante sus 8 años de gobierno cerca de 30,000 aulas nuevas, en base a ese 4%, que fue Danilo que lo comenzó a aplicar. Y este gobierno, que ya va para 5 años, dentro de unos días, no ha construido más que 1,000 y pico de aulas. Es decir, para alcanzar a Danilo tendría que gobernar 60 años ya. O sea, entonces un fracaso la política educativa Totalmente, del gobierno por Dios. actual. Pero no dijo el pasado ministro de Educación, lo dijo que se pasaron esos años botando el dinero al zafacón. ¿Y el qué hizo? Devolvió dinero en un año. Devolvió dinero en un año. ¿Me entiendes? Recuerden ustedes, unos 6,000 millones de pesos. ¿Eso es transparencia, además, eso es transparencia o incapacidad Es gerencial? Las dos cosas, mézclala. Falta de transparencia, falta de transparencia y falta de gerencia. Mira, el analfabetismo que Danilo combatió con ahínco, también lo hizo Leonel, hay que decirlo. Leonel lo dejó en alrededor de un 10, ¿verdad? De un 30 que era. Danilo lo redujo al punto casi de lo que la UNESCO pide para declararte como país libre de ese mal. Entonces, ha subido
Este gobierno lo encontró en 5.5, prácticamente en el límite para declararnos un país alfabetizado. Y está en 6 y pico. 6.3. El gobierno se regodea, uso de nuevo la palabra, se autoalaba diciendo, hemos bajado en estos años. Es que ustedes lo han subido, era 5.5 y está en 6. Señor, manejando las cifras, manipulando los datos, engañando al pueblo, lo que vuelvo a decirlo, porque es un gobierno de la mentira y el engaño. En estos 5 años, entonces, el pueblo dominicano es más bruto que las administraciones. Bueno, ha subido ese mal porque también aumenta la población. Entonces, lo que ha dejado de ser es de educarse. Repito el dato, este año, que arranca en agosto, el año escolar, se van a quedar fuera de las aulas cerca de 300.000 niños. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir con los casos vinculados a corrupción que está llevando la Procuraduría General de la República y que también envuelven al PLD, como es los casos de los hermanos del presidente? Está bien, los hermanos del presidente y demás, que eran PLDistas también, sí, y otros, su jefe de seguridad y demás. No al PLD. ¿Pero qué cree usted que va a pasar con esto? Vamos a esperar que dicen los jueces, porque lo cierto es que hay jueces serios y hay jueces en manos del gobierno. Y quiero repetirlo para que esté claro. Hay jueces serios, ¿verdad? Y hay jueces en manos del gobierno, que hacen lo que le diga el gobierno, que se meten otros en miedo también y no actúan como deben actuar. Entonces, que digan ellos, Aristipo y el PLD creen en la justicia hasta que se diga lo contrario y se demuestre que fulano no es inocente, sino que es culpable. Pero hasta ahora iban casi ya 5 años de gobierno. Hasta ahora, ¿quién está condenado? ¿Quién está condenado? Nadie. No ha habido un caso, ¿cierto? Nadie. El gobierno, el Entonces, ¿se pueden presidente... caer esto? ¿Usted entiende que esto se va a caer? No sé, habría que esperar. Y como dije anteriormente, si los jueces que tienen los casos en sus manos obedecen a la seriedad y el papel real de un juez, veremos qué va a pasar. ¿Usted cree que fue una persecución política del PRM? Pero la persecución política es sumamente evidente. Y comenzó el día que cumplía este gobierno un mes, el 16 de septiembre del 2020, desde el despacho presidencial. El Palacio Nacional fue utilizado como un local del PRM para decir que el gobierno anterior y la Cámara de Cuentas de entonces eran cómplices en actos de mafia. Es decir, el presidente de la República utilizó el Palacio Nacional, que debe usarse para asuntos de Estado y nada más. Puede ser sede de una película, no importa, eso puede ser, eso hasta en Washington lo hacen, para acusarnos de mafia, de ser una mafia, y que la Cámara de Cuentas entonces era nuestra cómplice. Entonces la persecución política, mi querido hermano, está más que clara, más que clara. Entonces, está ocurriendo con el tiempo lo que yo digo del refrán popular, que el agua se aclara sola al paso de la corriente. El presidente de la República ha destacado el hecho de que durante su gestión han sido realizados varios aumentos de salarios a sectores muy importantes de la economía dominicana. El último de ellos, por ejemplo, al sector turismo. Inclusive dijo que con ese aumento se había logrado equiparar el sueldo mínimo de esos trabajadores al costo, al tope que tiene la canasta básica en ese quintil. Pero yo quiero que tú me des tu respuesta a esta pregunta después cuando regresemos de la pausa comercial, que con tu venia vamos a hacer. Seguimos en esta entrevista con Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Industria y Comercio. Ha lanzado petardos contra el gobierno. Te dejé una pregunta hecha ahorita, antes de la pausa, los aumentos de sueldos que ha hecho el actual gobierno y que Luis Abinader ha dicho que por primera vez los aumentos, por ejemplo, en el sector turismo equipararon o superaron el valor de la canasta básica en ese quintil. ¿Qué tú piensas? Bla, bla, bla. Más mentiras. Ya lo dije ahorita, pero lo voy a repetir.
¿Es verdad que el aumento salarial ha alcanzado la canasta básica? Esa pregunta hay que responderla con paciencia. ¿Qué es la canasta básica? ¿Dónde está el lente mío? No, ¿está ahí atrás? Sí. Ah, ya lo vi. Parece que las luces me lo perdían ahorita. ¿Qué es la canasta básica dominicana? Es lo que tú consumes en alimentos, el alquiler de tu casa, o la estás pagando al banco, como sea. Es parte de la canasta, los medicamentos son parte de la canasta. Y hasta la diversión tienen que ser considerada parte de la canasta. Pero tú no puedes ir al cine, no a la televisión de tu casa, al cine tú no puedes ir. Tú no puedes ir al Teatro Nacional a ver una obra, ¿verdad? Porque tú no puedes con ese dinero que tú ganas. Entonces, el Banco Central desmiente al presidente. Es el Banco Central que dice que la canasta básica está en 46,000 pesos. ¿Tú entiendes? O él se quiere ir a la más baja. A eso es que se quiere ir. Para el quintil A número la de 1. 29,000 pesos, que está la más baja. Ahí es que te quieres ir, querido amigo Luis Abinader. No abuses de este pueblo, por Dios. Te vas a ir, como tú dijiste en Punta Cana, cuando hiciste el seminario para los nuevos legisladores el pasado año, en el 28, para nunca jamás volver. Así fue que tú lo dijiste. Nos vamos en el 28 para no volver jamás. Y ese nos incluye a Carolina, a David, y a toda la recua de aspirantes presidenciales en ese partido. Porque fue nos vamos que dijiste. Entonces, esas mentiras que el pueblo se tragó un tiempo, porque dijo Abraham Lincoln, sentenció Lincoln, un gran presidente norteamericano de siglos atrás, que se puede engañar al pueblo, a todo el pueblo, una parte del tiempo. Que se puede engañar a la parte del pueblo todo el tiempo. Pero que lo que no se puede, y no lo vas a lograr, es engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Este pueblo está despertando, como dijo Danilo. Está añorando al PLD para que vuelva. Y será en el 28. Y yo me atrevo a decir con quién también. Porque tengo mi candidato en el PLD. El compañero Francisco Javier García. Un hombre preparado para gobernar. Que ha estado en 5 instituciones del Estado. Y en todas ha innovado. Y ha echado hacia adelante las mismas. Entre ellas turismo. Tú que mencionas turismo. Industria y comercio. 12 años en turismo. Industria y comercio. ¿Verdad? En todas ha innovado y ha echado hacia adelante a la República Dominicana. Aritipo, parece que el PLD nada más tiene ese solo candidato, entonces, No, porque la mayoría están con... Hay varios aspirantes, aspira Charlie, Mariotti. No, pero Charlie no Bueno, compite con... yo estoy Bueno, diciendo pero que aspira, aspira, pero yo estoy diciendo que sí o que no. Aspira, por lo ¿Entiendes? Te menos. estoy dando información nada más. Aspira el compañero Abel Martínez a regresar como candidato. Pero ya Abel está en el PLD, ¿por qué no se siente Abel en el PLD? ¿Qué es lo que pasa con Hasta Abel? ahora, que yo sepa, hasta ahora, lo único que ha hecho él en esas aspiraciones es visitar Dajabón, Montecristi y Samaná. Esas 3 provincias. ¿Verdad? Me imagino que hay actividades regionales en cada caso. Pero sin duda alguna, y yo arriesgo mi historia como PLDista, sin duda alguna el candidato va a ser Francisco Javier. Ese es el candidato de Danilo. Abel fue el que ha partido. impedido que la consulta que ustedes iban a hacer se realizara para ustedes tener un candidato de consenso. Yo creo que hoy que se reúne el comité político, hoy, primer lunes del mes de... No, eso No, mañana. No, todavía es el día 3. Es el día 3, es el día 3. Sí, se compuso por la razón de que no era el mes de julio. Eso tendrá que evaluarse, porque el compañero desconocido que hizo esa instancia ante el Tribunal Superior Electoral, desconocido, yo no te sé decir el nombre. Eso fue mandado. Entonces. A ver, yo no te sé decir el Apellido nombre. Abud. Abud, Sí. algo así. Eso fue mandado, entonces. Claro, por Abel. Oh. ¿Y tú quieres saber si fue mandado por Abel? Dos pruebas al canto. Número 1, su abogado, el consultor jurídico de Abel en el Ayuntamiento de Santiago. Y 2, que el Comité Provincial de Bonao, de donde es el compañero, le pidió que retirara esa instancia y dijo, ni Abel que me lo pida. Ok. ¿Y por qué no lo hizo Abel? Ay, ¿por qué? Porque lo mandó él. Ok. Lo digo Entonces, responsablemente, a ver si quiere me puede someter al tribunal de... Sí, pero ni Abel que me lo pide, eso no disciplina del significa que haya sido Abel. Y los que se inscribieron como candidatos, entre comillas, ¿de quién son?
también de Abel. Pero yo vi una Para encuesta. desprestigiar el proceso. Aristipo, yo vi una encuesta hace de una semana y Abel tiene un 3 o un 6%. Mira. Y Francisco está marcando 0,25. Mira, yo te voy a decir algo. La vocación de una encuesta hoy, numérica, es pobre, Okay. porque no hay candidaturas de ningún partido. ¿Mm? Ahora, tú tienes que irte a la calidad, a la encuesta cualitativa, que busca saber en qué tú estás. Y ahí donde quien sale sumamente ganancioso es Francisco Javier. ¿Con ¿Te das cuál? cuenta? Ahora, Abel fue el candidato. Es lógico que José Pérez, en Jumunucú, Es más conocido. La Vega, o en Oviedo, Pedernales, o en Rincón de Molinillo, en María Trinidad Sánchez, diga que Abel, porque no conoce todavía a Francisco Javier. ¿Cómo que no? Pero Francisco Javier fue director nacional de campaña cuando de tú Danilo mides- Medina y de Leonel cuando tú de mides- manera Cuando exitosa. tú mides, José Tomás, cuando tú mides en una encuesta, ahora sí, digamos que numérica, en una encuesta, el conocimiento de tu figura, Francisco está entre un 40 y un 50. Pero a mí me De preocupa algo. reconocimiento. Pero Sí. Abel está apostando entonces al deterioro del PLD, a lo interno. No voy a decir lo que piensa Abel, porque no. Pero lo que piensa usted en relación no a estoy en cómo su ha cabeza. actuado Abel. Pero no ha actuado bien. Si yo fuera Abel, y ahora le voy a dar un consejo a Abel, soy más viejo que él, le puedo dar consejo. Sí. Y también más viejo que él en el partido. Y forma parte del comité Él me político lleva su también. experiencia de ser presidente de la Cámara de Diputados durante un largo tiempo, de ser alcalde de Santiago por 2 periodos, de ser lo que ha sido. Mi consejo, mi querido compañero y hermano Abel Martínez, apoya a Francisco Javier, vete a sentar con él, haz un trato con Francisco Javier, de amigos, de compañeros, un acuerdo, incluso de gobierno si tú quieres. No te toca. Dicen los colombianos que cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, Y no es loteca. no te toca. Mira, si él no se reconcilió con Julio César Valentín, que lo impulsó, y no respetaba la jerarquía partidaria en Santiago, Mira, no se va hay, a un error, hay un error ahí. ¿Cómo así? Yo soy un compañero que conozco el partido entero. Y yo te puedo decir que eran rivales. Sí. Eran rivales. Sí, claro. ¿No entiendes? El que era muy en llave de Abel es Francisco Domínguez Brito, Ya. que era una mutual, peleaban en pareja. Ok. Yo recuerdo que una vez un grupo de compañeros en el 98, antes del huracán, George. estábamos empujando para llegar al comité central en el 98. Y empujábamos juntos. Fuimos a Santiago a buscar el apoyo de los santiagueros y llegaron juntos Abel y Francisco. ¿Y qué pasa? ¿Cómo usted hace una reunión sin invitar a nosotros? Que somos los jefes de Santiago. Dijo. Y eran emergentes. Sí, eran emergentes. Como nosotros también. Bien, una última pregunta de mi parte. La oposición ha denunciado falta de transparencia en alzas de precio de los combustibles. ¿Qué piensas tú como Totalmente y el una PLD? verdad. Hay una absoluta falta de transparencia en el tema del combustible. Falta de transparencia. No puedo dar datos porque no los dan. No los ofrecen. Falta de transparencia. Pero fíjate bien, en el año 21 hubo un alza de los precios de los combustibles, del petróleo, que incide por supuesto en los combustibles que consumimos para mover los vehículos, prender las estufas, mover el transporte de mercancías, en fin. Y se decidió un mecanismo que ya había establecido Leonel Fernández en el año 11, 10 años atrás, el del subsidio para evitar la subida de precios. ¿No fue en el 2008? Cuando Leonel Fernández era presidente de la República, No, esa formulita. no. O esa Leonel era presidente de la República, ¿verdad? Sí. Entonces, no recuerdo quién era el ministro de Industria y Comercio, o secretario, como se llamaba en esa época. Fue a partir del 10, que se formaron los ministros, de la nueva Constitución. Se estableció entonces un subsidio en caso de una subida exagerada del petróleo para evitar afectar a la población consumidora. Y que luego, si bajaban los precios del petróleo, de los crudos, entonces se podía ajustar de nuevo, una vez que el gobierno recuperara el subsidio invertido. Bueno, esta gente está recuperando el subsidio hace 3 años. Porque hace 3 años que bajaron los precios del petróleo. Búscate en Google los promedios del 21,
del 22, del 23, del 24 y lo que va del 25. Pero en algún momento estaba por los $60 el barril del petróleo, del que tomamos aquí como referencia, porque le compramos un solo o a unos solos. Pero de referencia el miércoles es que se establecen los nuevos precios, los que deben regir nuevos. Aquí están congelados esos dos principales productos, la gasolina, tanto la llamada buena como la llamada mala. O sea, la premium y la regular. Pero ahora subieron el gasoil y el GLP. Y hay que decir, dominicano, que el GLP no solamente es para cocinar. Hay una gran parte del transporte público que usa GLP. ¿Verdad? Las bombas que tú ves en la calle. Y el gasoil es lo que transporta la mercancía en los camiones. ¿No será por la guerra de Irán y Israel? Ay, por Dios. Este es el gobierno de los pretextos. No hay tiempo para eso. El gobierno de los pretextos y de las excusas. La guerra de Irán, la guerra de Ucrania, el COVID-19, pero por favor, la incapacidad del PRM. ¿Corresponde el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana con el desarrollo? Para nada, porque las entidades internacionales han establecido que para que un país se desarrolle, tiene que crecer año por año, sostenidamente, mínimo 6%, ¿verdad? En 20 años, para que pueda haber desarrollo. En estos 5 años casi que lleva de gobierno este presidente y este partido, solamente una vez se creció, ¿verdad? Dijeron ellos que 12%, pero eso es un rebote de la pandemia, del COVID-19. Acuérdense que el país estuvo cerrado. El país no, el mundo. El mundo estuvo cerrado durante un buen tiempo. Después el resto no ha llegado nunca al 5 en la realidad. Nunca ha llegado al 5 y por supuesto que así no se crece, no se va a crecer nunca. No se va a desarrollar el país. Una última pregunta para irnos. ¿Cuál es el posicionamiento del PLD? Porque dice la Fuerza del Pueblo que es la líder de la oposición en la República Dominicana. ¿Cuál es el posicionamiento del PLD? ¿Ha mejorado después de esa estrepitosa caída que lo colocó en un 10% del nivel presidencial? Sí. En ese nivel presidencial, efectivamente, quedamos en tercer lugar, que yo diría lejano. Hay que decir la verdad. No decir la verdad es engañar al pueblo y eso no lo vamos a hacer. En la candidatura presidencial. En la candidatura senatorial, no congresional completa, sino senatorial, el PLD quedó en segundo lugar. Hubo provincias que prácticamente fue un empate y no ganamos. Por ejemplo, en Puerto Plata, por ejemplo, en Santo Domingo, ejemplo en Samaná, 40 y tantos por ciento, 47, 48%, y no ganamos. Ganó el otro, el PRMista. Entonces, pero quedamos en el segundo lugar. A nivel senatorial quedamos en un 18%. Fíjate, perdón, que la Junta ahora reevaluó cómo quedaron los partidos y el PLD está en casi 18. Ahora, después de la reevaluación. Entonces, en nuestros estudios, y este dato sí lo puedo dar, son estudios para trabajar, ¿verdad? El que más sabe de campaña electoral, que es mi candidato, Francisco Javier, y candidato del partido, tenemos ya 25% como partido en este momento. Y yo digo que eso es debido a su presencia, la de Francisco Javier, y al mismo partido que ha estado constantemente, y ya te lo dijiste hace un rato, haciendo oposición. ¿Qué dijo un periodista amigo tuyo y mío, Héctor Herrera Cabral, en un mensaje de X? Lo que era Twitter antes de Televidente. Es un mensaje de X. El PLD es la verdadera oposición. Así que se hace oposición. Búscalo que está ahí. Héctor Herrera. Yo lo vi, yo lo leí. Y es simpatizante del jefe o cabeza de la FP. ¿Y en qué lugar está la FP? Anda por el 18%. ¿Cómo así la FP? Ay, señores, digan fuerza del pueblo, digan fuerza del pueblo, porque Ahí tipo a esa encuesta le faltan más. Leonel es el líder de la oposición. No, perdóname. Yo dije FP, yo no dije Leonel Fernández.
Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Sí, perdón, tiene mucha razón. 18%. En la Fuerza del Pueblo, ¿en qué lugar está? 18%. Pero es válido, es un partido en formación de una transición. Ajá, 6 años, formación. Pero, ustedes se recompusieron tan rápido. El PLD duró en formación 5 años. Y dime el PRM en esa encuesta de trabajo. No, 30 y tanto. Arriba, encabezando. 30 y tanto. Eso no es inalcanzable. Inalcanzable es el 60. Con alianza eso se logra, solo si no. Nadie va a alcanzar aquí por ahora, mientras estemos nosotros vivos, el 62% que obtuvo Danilo en el año 16. Eso es inalcanzable. Entonces el PLD no se iría con la Fuerza del Pueblo en alianza. ¿A buscar qué? No, perdóname. No. Volver al poder. En alianza La escuela sí. la pusiste muy tarde. No. Las alianzas son posibles. Claro. No solamente posibles, obligatorias. Fíjate que el PLD, que ha gobernado 5 veces, Entonces, 5 veces, siempre ha sido con alianza. Cuando no con el doctor Joaquín Balaguer, que fue la primera vez. Después se repitió en el 12 con el Partido Reformista. Se repitió alianza en el 4 cuando volvimos al poder. Sí. Con un sector importante del Partido Reformista, el ingeniero Carlos Morales Troscoso y su gente, y una gama de partidos pequeños. Se repitió en el 8, más amplio esos partidos pequeños. Y en el 16 fue el PRD, nuestro archirrival del pasado. En el 16 con el ingeniero Miguel Vargas, que permitió además la modificación constitucional. Fue Miguel Sí. que la facilitó. Es decir, las alianzas son importantes, necesarias y obligatorias. Para Francisco Entonces, Javier apoyar a Leonel Fernández. en no un jamás proceso. en la vida. ¿Por Al qué? revés. El doctor Fernández, y ojalá me esté mirando, no sé si ve a este canal, Sí, claro. Claro Sí, que Sí, sí. lo ve, Maestro, lo ve, eso claro mismo. que lo ve, sí, claro sí, que lo ve. sí. y su aliado. El doctor Fernández va para abajo, hacia abajo, ¿verdad? Y el PLD hacia arriba y Francisco Javier también, junto con el PLD. Eso lo puedo yo asegurar. Entonces, haremos una alianza cuando venga la hora, cuando llegue el momento, porque no ahora. Yo he dicho y repito y mantengo que la alianza Rescate RD fue mal concebida y peor ejecutada. No, es que tú siempre tuviste a lo interno en contra de eso. ¿Entiendes? No, yo estaba a favor de la alianza, por supuesto, pero no se concibió bien. A ver, yo le escribí después de las elecciones municipales de febrero y le dije, vete a hablar con Leonel. Él tiene que tenerlo guardado, eso, yo lo guardé en mi teléfono. Vete a hablar con Leonel. Sea que tú encabece o que encabece él, pero es ahora. Bien, Que la gente lo finalmente, sepa 3 meses antes. finalmente, maestro. Porque tú no puedes decir, no, que es lo que pasa en primera vuelta. ¿Qué pasó? Finalmente, Aquí no ha vuelto a ver primera vuelta. Segunda vuelta jamás. Segunda vuelta No. desde el 96. última pregunta ya. Tú dices que la caída es estrepitosa de Leonel Fernández, pero se te olvida. No, es paulatina. Él va a ir cayendo. Pero yo le puse estrepitosa, paulatina. Sí. Pero sin embargo tienen un gallito que es Omar Leonel Fernández. ¿Y qué? Anote ese nombre. ¿Tú tienes algún... No. ¿Tú tienes algún discurso de Omar que tú puedas decir? Omar es senador por el PLD. Y lo voy a decir también aquí. Por el PRM. Que le ayudó poniendo un señor ahí que ni huele ni hiede. De candidato. El senador de San Juan es senador otra vez por el PLD. ¿Tú no lo sabías eso? Quítale la voto del PLD a Félix, a ver si sale senador. El senador de la Romana, que también es de FP, es senador por el PLD. Quítale los votos del PLD, a ver si gana. Pero ellos no fueron consecuentes con los nuestros. Eso hay que decirlo también. No fueron consecuentes con nuestros candidatos. La FP. Pregúntale a Domingo Contreras. No, yo te ya. Bueno. Pregúntale a Domingo. No, yo tranquilo. Gracias. Bueno, gracias a Aristipo por lo Vidal. bravo. Gracias a Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por estar con nosotros en este lunes 30, Día del Maestro. Ustedes, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos en breve con otros comentarios. Seguimos con Matutino Su Mundo. Hablábamos al principio, señores, de la decisión anunciada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones de otorgar un plazo de 30 días a las empresas telefónicas para que regularicen, para que transparenten el tema vinculado a las tarjetas SIM, señores, a las tarjetas que usan los teléfonos, porque el 85% de esas tarjetas son vendidas en las calles y eso es irregular, pero
pero además son vendidas sin pedirle a la gente un documento de identidad que permita tener una vinculación y una certeza de quién es el propietario de esta tarjeta SIM que está utilizando ese teléfono. Esa propuesta fue hecha por la Comisión de Seguridad del Parlamento Centroamericano en el marco de una mesa de trabajo que fue realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una mesa de trabajo dispuesta por el presidente de la República, Luis Abinader, y eso queríamos decirlo. Pero además hoy se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrará una sesión, una reunión cerrada para tratar de manera exclusiva el tema de la crisis política, social y humanitaria que vive Haití. Precisamente esta es una consecuencia directa, es una reacción directa a la solicitud hecha por la República Dominicana, apoyada por otros países, y está, por ejemplo, como Guyana, Panamá, y también refrendada por los exmandatarios de la República Dominicana junto al presidente de la República, Luis Abinader, que enviaron una comunicación a la comunidad internacional y a los mandatarios de los diferentes países para que hicieran una labor de lobby, para que presionaran en el Consejo de Seguridad de la ONU para que celebrara esta sesión para tratar el tema de manera exclusiva, el tema de la crisis que vive Haití. Esa propuesta fue obviamente apoyada posteriormente por Kenia, por la misión de Kenia, que envió una misiva a la ONU para que se produzca esta reunión. A propósito de Kenia, ha estado llamando a la comunidad internacional a apoyar la misión o retirarlo porque no tienen los recursos que se necesitan para mantener a estos militares dentro del territorio haitiano. Por lo tanto, llaman a la comunidad internacional a apoyar la misión y enviar los recursos que en un momento fue prometido, de hecho por el propio gobierno de los Estados Unidos, pero que luego pues mermó esa entrega de recursos y ahora está en una situación compleja. Pero miren, señores, una noticia de último minuto y a la que le hemos dado seguimiento es el fallecimiento de la ex primera dama de Colombia y también abuela del senador Uribe, que está en una situación de salud muy delicada. Hoy se informó el fallecimiento de la señora Nidia Quintero, quien ex primera dama de Colombia entre 1978 y 1982, fundadora de la Fundación Solidaridad por Colombia y, por supuesto, como lo dije anteriormente, abuela del senador y candidato presidencial Miguel Uribe. Falleció a los 93 años de edad y hoy se dio a conocer la información. Justamente falleció en el mismo centro de salud donde está hospitalizado su nieto, el Santa Fe. Así es que una noticia que nos dieron a conocer pues en el día de hoy. Fallece la ex primera dama y abuela del senador Uribe Turbay, que está en condiciones muy delicadas hasta este momento. Otra información tiene que ver con el fallecimiento del acusado de asesinar a Junior Félix. Ustedes recuerdan aquel asesinato de este joven de 15 años en la ciudad del Bronx. Pues el pandillero que lleva por nombre Jonaiki Martínez, de 31 años de edad, fue encontrado muerto mientras cumplía 25 años de cadena perpetua. De verdad que este asesinato, ustedes recuerdan que consternó mucho a la sociedad dominicana. Ahí estamos viendo las imágenes de Junior, que fue confundido por estos pandilleros mientras estaba cerca de una bodega donde pretendía ir a comprar unas cuantas cosas para llevarla a la casa, y inmediatamente fue agredido por estos jóvenes que andan en las calles delinquiendo y cometiendo cantidades de fechorías. Pues Jonaiki falleció a la edad de 31 años y en estos momentos se están haciendo las investigaciones del lugar porque él mismo falleció en un centro penitenciario de la ciudad de New York. En el plano internacional, señores, en Oriente Medio, pese al alto al fuego entre esa guerra, de la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán,
ha habido una advertencia hecha por el ayatollah Nasser Nakarem Shirazi. Él dictaminó que cualquier persona o régimen que amenace al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, o a las máximas autoridades religiosas chiitas conocidas como la Marca, será considerado enemigo de Dios y culpable del delito de Muharebeb, una figura penal que implica hacer la guerra contra Dios. Esa es una clara alusión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le ha hecho esta amenaza Irán a Trump si pide un castigo, piden un castigo severo para Donald Trump. O sea que todavía no está muy tranquila la zona del Medio Oriente. Allí hay muchas situaciones que generan inquietud, que generan preocupación a escala global. Bueno, la Policía Nacional, señores, este fin de semana estuvo presente, una policía cercana, una policía diferente. En Capotillo estuvo el director de la Policía Nacional junto a su plana mayor, además del ministro de la Vivienda también estuvo presente en este recorrido, en este día pues festivo en Capotillo con la presencia de la policía. Realmente es importante. Eso hay que valorarlo, eso está bien por la Policía Nacional, que se adentra a esos sectores capitalinos donde diariamente se dan situaciones complejas, y entonces que ellos estén cerca, que se genere ese vínculo entre la comunidad y la Policía Nacional, eso es importante. Pero el presidente estuvo por ahí también, el presidente estuvo por ahí porque es que Capotillo, recuerden que está siendo intervenido después de aquella operación que realizaron, aquella incursión por todas las vías, que desmantelaron puntos de droga, que desmantelaron otro tipo de negocios ilícitos, que apresaron a personas y recuperaron dinero, drogas y todo lo demás. Capotillo está siendo objeto de una intervención a todos los niveles. Estuvieron limpiando, por ejemplo, cañadas, y entonces recuerden que la semana pasada el presidente Luis Abinader informó en la semanal que van a realizar una semanal allá en Capotillo. Y que va a anunciar la fecha. Déjame decirte que no solamente fue la visita, sino que también la misma conllevó una preparación para los jóvenes que hicieron acto de presencia, que estuvieron allí, recibieron capacitaciones en diversas áreas, cursos, talleres durante este fin de semana. En esa visita como que trajo con todo esto, esa formación, se entregaron certificados a esos jóvenes que estaban allí en la demarcación. Así que excelente iniciativa por parte del director de la Policía Nacional y ese gran equipo que está apostando a esta generación que viene subiendo y que vienen dotándolos de herramientas para que ellos puedan tener un buen desempeño en el ejercicio de su función. Así que enhorabuena y felicidades para todo ese gran equipo. De la entrevista que acaba de terminar con ese miembro del Comité Central, no él mismo lo dijo, Aristipo Vidal, yo no soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que se fundó en el año 1973, me quedo como con una, suspicacia. No, me quedo como con, ¿cómo le digo? No una espinita, ¿no? Porque yo no tengo vela en ese entierro, exacto, ¿no? Esa es la narrativa de, y dirán los expertos, no, él debe decir eso porque desde ahora Danilo y su batallón de PLDistas, de Guardia Pretoriana, como se le conoce, de querer distanciarse de un líder absoluto en la política dominicana, como es el profesor Leonel Fernández, experimentado político, un estadista. Yo me sorprendía, José, Ana y Maxi, de que un periódico tan prestigioso como Diario Libre titulara que estaba sorprendido por la fluidez del francés de Leonel Fernández. Ustedes saben por qué ustedes están sorprendidos en Diario Libre, porque ustedes no fueron alumnos de Leonel Fernández. Leonel no solo habla bien el francés, habla muy bien el inglés. Vivió esto en Estados Unidos, sí, estudió en Estados Unidos. Y llegó y lo ha explicado 1000 veces. Claro. Yo recuerdo ese conversatorio en la primera feria del libro internacional, el concepto que Leonel le imprimió a la feria del libro. Eso fue en un pabellón, en un pabellón dentro del Conservatorio de Música
en el viejo, donde está el actual Conservatorio de Música, Leonel le explicaba a los niños, respondiendo preguntas, ¿cómo fue su formación? Él dice, yo leo muchas biografías en inglés. Y dijo, me sé de memoria la de Baby Ruth, la de Joe DiMaggio, la de Marilyn Monroe, pero conozco la literatura anglosajona, o sea, inglesa. Leonel, oigan bien para que ustedes sepan, y José fue alumno de él. No sé si Ana y cosas, porque yo coincidí generacionalmente con José Tomás. Leonel traduce en vivo del francés al inglés, al español. Y nosotros, esa generación con el cual yo tuve el privilegio de coincidir como alumno, quedábamos fascinados y todos coincidíamos. Leonel ni siquiera era miembro del comité central. Decíamos, ese tipo va a ser presidente del país. Eso porque la formación, lo que él exudaba, lo que proyectaba. Entonces, cuando un dirigente finalmente de la categoría de Aristipo Vidal presenta una barrera de irreconciliable, él conoce la actividad política. Le voy a dar dos casos. Fue expulsado el primer secretario general del PLD, don Antonio Tonito Abreu. Y luego fue un aliado coyuntural. Pero Rafael Alburquerque, por celos del profesor Bocho, de los bochistas, se fue y fundó el partido Dominicano. Y después regresó porque Leonel decía, ese da PLDista por todos los sitios. Maximiliano Puig Miller, con la Alianza por la Democracia, 1990, una crisis que no pudo ganar la presidencia de la República, el PLD, hubo una fricción interna, y se fueron los Max, los Rafael Espinal, se fue Vicioso. Mañana se acabó el tiempo. Entonces, en política, nada es imposible. Los PLDistas, miren, Leonel es el líder absoluto del voto PLDista, se lo digo yo. La antigua orden está convocando a marcha para el próximo 23 de julio, eso a las 11 de la mañana en las inmediaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 23 de julio, antigua orden va para la calle nueva. Eso está relacionado con el tema migratorio. Señores, gracias por la amabilidad de su atención. Este equipo se reencontrará con ustedes mañana. Ahora les deseamos que pasen un feliz resto del día. Cuídense y pórtense bien.